Hola a todos, este nuevo video tiene como objetivo explicar el tema 4.1 que tiene por título Razón de cambio promedio e interpretación geométrica. Precisamente por el hecho de tener que dar una interpretación geométrica es que estoy haciendo uso del programa para abordar este tema. Ya se los dejé en teoría, pero es importante que esa teoría pues la puedan ver en una gráfica, puesto que en el dictado que les dejé o en la teoría que les dejé no aparece la gráfica como tal porque es algo que pensaba hacer de manera externa a la clase. Bueno, ya me di a la tarea de hacer todas las construcciones que requiero, salvo aquellas que se vayan a presentar en el camino. Todas están o la mayoría están inactivas para que cuando yo las requiera pues simplemente active y pues se marque en automático en el campo de trabajo. Para este ejemplo voy a disponer de una función f. Esa función es f de x igual a raíz cuadrada de x. Es una función irracional. Es una parábola que abre hacia la derecha pero que no está completa, porque de estarlo dejaría de ser una función. El programa cuando tú le escribes f de x, entiende que lo que va a trazar ya es una función. Bueno, ya trazada, de ella voy a tomar dos puntos. Esos dos puntos serán A y B. El punto A tiene como abscisa x1 y como ordenada f de x1. El punto B tiene como abscisa a x2 y su ordenada es f de x2. Voy a unir el punto A con el punto que se encuentra sobre el segmento K, que sería este. Entonces, uno eso con un segmento, ya que lo unido prácticamente se está formando una especie de triángulo. Lo único que me faltaría es pues tener el otro lado del triángulo. Y bueno, voy a formar el otro lado uniendo el punto A con el punto B. Lo voy a unir con una recta para la explicación misma que se necesita hacer. Si se dan cuenta, ya se ha formado un triángulo de un tipo especial, es un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados y estos son los dos ángulos agudos. Es necesario que entienda que todo triángulo rectángulo está conformado por tres lados que llevan nombres especiales. El segmento que une el punto A con el punto B es la hipotenusa de mi triángulo. El segmento que une el punto B con el punto I es el cateto opuesto visto desde este ángulo que estoy marcando. Vamos a ponerle nombre a ese ángulo. Para nosotros va a ser el ángulo alfa. Pongámosle el nombre, ya lo encontré. Entonces, visto desde el ángulo alfa, el cateto que se encuentra enfrente será el cateto opuesto y el cateto que se encuentra en la parte de abajo será el cateto adyacente. En lugar de llamarles cateto opuesto y cateto adyacente, vamos a ponerles nombres que nos van a servir para la explicación del tema. A mi cateto adyacente le voy a llamar delta X. Delta es justamente este triángulo, es una letra griega en mayúscula y me va a representar un incremento o variación en las X. Entonces, ¿qué es lo que representa delta X? Representa la distancia que separa a X1 de X2 o viceversa. En realidad, ¿cuántas unidades las separan? Si contamos los cuadros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los separan 8. Así que delta X tiene el valor para este ejemplo de 8. Asimismo, como hay un delta X, debe de haber un delta Y ese delta Y representa la distancia de separación entre las imágenes de estos dos valores. En este caso, el delta Y estaría representado por dos cuadritos o dos unidades, de manera que el cateto opuesto es delta Y, si yo lo quiero podría estar aquí, y el cateto adyacente sería delta X. La función que me relaciona, la función trigonométrica que me relaciona
al ángulo alfa con su cateto opuesto y con su cateto adyacente es precisamente la tangente del ángulo. Entonces, la tangente va a representar la razón que compara los incrementos que se tienen en Y con respecto a los incrementos que se tienen en X. Visto desde el punto de la función o utilizando la función, es el delta Y se obtiene a partir de restar las imágenes a la más grande, que es f de x2 por estar más arriba, restarle f de x1, siguiendo el mismo orden. Para las preimágenes a x2 le quito x1 y con eso encuentro delta x. Pero la tangente del ángulo, si recordamos por el curso de geometría analítica que yo les di, es la pendiente de la recta que pasa, en este caso, por estos dos puntos, el punto A y el punto B. Una razón de cambio promedio se define como este cociente y básicamente geométricamente o visto en el plano cartesiano, su interpretación es la pendiente de la recta que une a los dos puntos. De manera que, si me piden la pendiente o me piden la razón de cambio promedio entre estos dos puntos, me están pidiendo exactamente lo mismo. Solo existen variaciones tan grandes o promedios, como se llaman. No existen variaciones que son puntuales. Para eso voy a desactivar todo lo que no necesito ahorita. Vamos a quitarlo, lo voy a quitar aquí porque me es más fácil así viéndolo que irme directo a la ventana de vista algebraica. Voy a quitar todo lo demás porque si no, ahorita que intente mover todo, pues todo va a perderse. Quitaremos el ángulo, quitaremos el texto del ángulo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que me interesaría hacer? Bueno, que esta x2 empiece a hacerse más cercana al x1. Es decir, que el cambio que yo pueda tener sea menor, la variación sea menor. Entonces las imágenes también serían menor y el incremento en las y también sería menor. Este delta x sería en este caso 3 cuadritos y el delta y ahorita un cuadrito. Y así me gustaría intentar ver la razón de cambio que se da cuando las x están muy próximas una a la otra, que prácticamente podrían pensarse que es un solo punto. Entonces el delta x es muy pequeño y pues obviamente las imágenes también están muy acercadas y el incremento también es muy pequeño. En matemáticas, decir que algo se hace pequeño es precisamente tomar el límite, cuando lo que yo necesito hacer pequeño pues es lo que se va a acercar a cero. En este caso, estoy pidiendo que el delta x, aquí yo quiero que sea el delta x, vamos a ponerle aquí el símbolo que hace falta para que esté completo. Lo que yo quiero es que el delta x se haga muy pequeño, entonces eso lo digo con este límite y precisamente el límite es la derivada de la función, pero recordemos que la derivada también es una razón de cambio, pero el cambio que se da en las x o la variación es muy pequeña. Entonces, en lugar de ser una razón de cambio que me define una pendiente de una recta secante, va a ser una pendiente pero de una recta que es tangente a mi curva. Entonces, voy a quitar por lo mientras la secante que tengo trazada y voy a activar la tangente. El otro punto lo dejaré donde originalmente estaba y ahí voy a calcular la pendiente. Bueno, la pendiente de esta curva vale 0.5 en este punto vista desde esta tangente. Como la derivada está representando esta pendiente, justo la pendiente en el punto A, entonces cada vez que yo me mueva, la derivada va a cambiar de valor. ¿Sí lo notan?
pero la derivada a su vez es una función, entonces también puede ser graficada en el plano. Voy a activar el trazo que hice de un punto alterno conectado con el punto A, que cuando yo lo mueva, este tendrá que también moverse. Hará esto. Y lo que estaría representando el punto D es el valor de la pendiente, pero como una gráfica. Entonces voy a ponerle la opción de rastro para que se pueda marcar la gráfica de mi derivada. Entonces, vean, aquí en el punto A me dice que la pendiente es 0.5, por eso el punto D ahí tiene como ordenada al 0.5. Van a compartir la misma abscisa, pero la ordenada para mi punto D es la pendiente de la recta. Voy a empezar a mover un poco. Vean que ahí es 0.35 la pendiente. Me voy a ir al punto D y vean que tiene como ordenada el 0.35, que es mi pendiente. Entonces, cada vez que yo me empiece a mover, lo que me está graficando el punto D es la pendiente de la recta tangente a mi curva. Pero es una función más. Voy a activar la función derivada que yo ya tracé en el programa y vean que es exactamente lo mismo. Desactivaré lo que hice anteriormente y volveré a activar esto para que vean. Volvemos a marcar y lo que está haciendo la pendiente o los valores de la pendiente de la recta verde cuando son calculados es la derivada de la función. Así que la derivada es el valor de la pendiente en cada uno de los puntos de tu curva, pero al unirse también forman una gráfica. Y si se dan cuenta, no son la misma. Entonces, una razón de cambio promedio es una variación que se mide como un cociente en donde el numerador es el cambio que sufren las ordenadas o el incremento que tienen las ordenadas entre el incremento que tienen las abscisas. Pero cuando el incremento en las abscisas se hace tan pequeño que aparentemente son un solo punto, entonces lo que estoy calculando es una razón de cambio instantánea al pedir que la delta X se haga tan pequeña como yo quiera. Y el resultado de ese cociente me da la derivada de la función. Espero que este video sea útil para entender un poco acerca de las relaciones que se tienen, de los conceptos que abordaremos con los que ya conocemos de geometría analítica. No será el único video que haga para explicar derivada de una función. Haré más, pondré más ejemplos, pero este es el primero y me gustaría que me dijeran si les fue totalmente claro o en dónde tuvieron algún conflicto o alguna duda para volver a explicarlo y poder avanzar en el contenido y hacer un nuevo tutorial. Les agradezco su atención y espero sus comentarios. Que tengan una linda noche.